Ya inicia Clic Noticioso en la emisora labuenaradiopanamá.com con los periodistas Rogelio Adonican y Rubén Polanco. Síguenos en redes sociales y haz tus comentarios. Somos Clic Noticioso. Buenos días, mis amigos oyentes de esta su emisora digital labuenaradiopanamá.com. Hoy miércoles 18 de agosto de 2021 para llevarles a ustedes una emisión más de este su programa radial Clic Noticioso, porque aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Hoy, como de costumbre, en compañía de nuestro colega y amigo periodista Rogelio Adonican Osorio, para llevarles a ustedes, esta vez hablando del tema de la situación de los migrantes en la frontera de Panamá con Colombia, en la zona selvática de Darién. Una situación que se viene repitiendo desde hace muchos años, de hace un par de años, y que ahora con esto de la pandemia se ha agravado un poco más porque cada vez llegan más y más migrantes. Y para eso nos acompaña el profesor de Derecho Emanuel Castro, experto en Derecho Internacional, en temas de derechos humanos, y sobre todo que nos puede ilustrar un poco cómo abordar este tema de la migración, de esta situación de los migrantes que pasan por aquí, por Panamá, y que hasta cierto punto no hay un control. No hay un control porque nunca se ha establecido este tipo de modalidad en una ley como tal para que fluyan migrantes de esta manera, ¿no? Que al final ellos no quieren quedarse aquí, su propósito es llegar a América del Norte, ya sea Estados Unidos, ya sea México o Canadá. Profesor, esta situación, recientemente hubo una reunión bilateral entre los países involucrados, Colombia, Panamá y Costa Rica, para abordar este tema. Pero ¿cómo Panamá, qué papel debe jugar en este caso el gobierno panameño ante esta situación? Es una situación que ciertamente no es culpa de nadie, pero es una realidad que debemos afrontar. Sí, en realidad la situación es compleja y es una situación que debe ser evaluada desde diversos puntos de vista. No quedarnos solamente con el lado de qué puede hacer Panamá, sino más bien de qué manera Panamá puede liderar, por así decirlo, iniciativas que puedan permitir dar una solución o buscar un paliativo para resolver la situación que se viene. Importante lo que mencionaste con la reunión de cancilleres, que dicho sea de paso fue convocada por Panamá, además de los cancilleres de Colombia, efectivamente la canciller panameña, el de Costa Rica. También asistieron cancilleres y representantes del resto de los países de Centroamérica y de México. Por eso es que este es un tema que no únicamente afecta a un solo estado, sino que nos afecta a todos. Muy importante iniciar señalando que la situación que se da con los migrantes no se va a detener. Esto no es una situación que vamos a detener con la aprobación de una ley, ni con una política migratoria que se ajuste a esta situación de los migrantes. Porque si lo buscamos como paliativo, podría funcionar efectivamente quizás lo que han acordado los estados centroamericanos, México, que es establecer entonces ese canal o ese flujo migratorio para que ellos lleguen directamente a América del Norte. Si nosotros no comenzamos a fijarnos en los orígenes reales que motivan a esta migración masiva, principalmente de haitianos, de cubanos, así también como de extracontinentales, en específico del África y algunos de Asia, la situación no va a encontrar una solución. Vamos a encontrarnos en un círculo en el cual nos vamos a mantener todo este periodo financiando medidas paliativas, y ese financiamiento obviamente va a salir del bolsillo de los impuestos de los contribuyentes tanto de Panamá como del resto de los países de Centroamérica que también se ven afectados. Tenemos que tener claro que no únicamente Panamá somos los afectados por esta migración masiva, sino también el resto de los países de Centroamérica les llega, digamos, este inconveniente, porque al final no debemos etiquetarlos como que los migrantes son un problema, porque al final la migración siempre ha existido y además de ello, la migración es un derecho humano. Desde el punto de vista jurídico del derecho internacional, existe el derecho del migrante, que eso va de la mano con los derechos humanos, a que cada persona tiene el derecho a trasladarse cuando así lo estime conveniente, buscando pues satisfacer sus necesidades básicas.
Entonces, aquí lo que debemos buscar, y digo debemos, porque me incluyo como parte del Estado panameño, es buscar la verdadera razón que motivan a esta gran migración masiva. Si vamos a hablar de Haití, podemos hablar de Haití como un Estado fallido. ¿De qué manera nosotros, como países centroamericanos, podemos apoyar a Haití para que no sea necesario que tantas personas migren? O el caso de Cuba, porque la mayoría de los migrantes que se encuentran actualmente a la frontera, en su mayoría, en un 90%, son haitianos y cubanos. Entonces hay que ver qué está ocurriendo en Cuba que motiva a esa migración masiva. Podemos hablar de leyes especiales, de flujos migratorios, de paliativos. Si no atacamos o verificamos el origen de esta situación, vamos a mantenerlos en ese círculo vicioso en el cual ya tenemos más de 15 años. Profesor, se habla que este año solamente hasta 2 semanas atrás han pasado más de 46,000 migrantes por nuestro país. ¿Se puede hablar de cuantías? ¿Cuánto le cuesta al Estado panameño esta situación que, como usted dice, no solamente nos atañe a nosotros, sino a toda Centroamérica, hasta México y bueno, Estados Unidos? Bien, según datos publicados por el propio gobierno nacional, se habla de que hay presupuesto de 20 millones anuales. 20 millones anuales solo para atender la situación de la comida y del transporte. Esto sin incluir el tema de la infraestructura, que en el gobierno pasado se hizo grandes inversiones en infraestructuras para los migrantes en la región del Darién. Y adicional a ello también hay que mencionar el trabajo que realiza la Organización de las Naciones Unidas a través de sus dependencias, en donde también apoya con colchones, carpas para que las personas puedan dormir y demás. Pero según datos oficiales sí puedo mencionar que se habla de 20 millones anuales, 20 millones que nos hacen falta para atender otra necesidad de nosotros los panameños. Profesor, adicional a eso se sabe, y es una realidad, que no todos los migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién, no todos llegan con vida. La selva se ha acabado con la vida de muchos migrantes que no están siendo contabilizados, no hay un control. Eso deja en evidencia que en esta selva del Darién el que pasa por allí está, como se dice, a la buena de Dios. ¿Cómo hacer? Porque ese es un problema conexo. Ese es un problema conexo, ¿no? a esta migración. Es muy importante lo que acabas de mencionar, porque fíjate que en experiencias contadas por alumnos que he tenido, principalmente que han estado vinculados al Servicio Nacional de Fronteras, sí me hablan de este tema. Y hay situaciones en donde los cadáveres quedan en mitad de la frontera. Entonces, nuestras autoridades, en este caso las personerías que son las encargadas, a través de las fiscalías hoy en día, que son las encargadas de hacer los levantamientos de cadáveres, no cuentan con los recursos para trasladarse hacia allá, hacer un levantamiento del cadáver, para identificar quiénes son y buscar la repatriación de estos cuerpos. Es decir, es una situación muy lamentable. Y como ya has dicho, o sea, quien pasa por la selva del Darién está expuesto a cualquier cosa, incluyendo la muerte. Cuando hablo de cualquier cosa, podemos mencionar violaciones, podemos mencionar robos, podemos mencionar hurtos, agresiones, cualquier tipo de vejaciones que puede sufrir la persona frente a su integridad, tanto física como psíquica, y obviamente incluyendo la muerte. Así que como una experiencia contada por mis alumnos que han vivido digamos cara a cara esta situación, han encontrado ellos, que se encuentran con cadáveres o restos ya totalmente descompuestos, que nunca se va a saber quiénes son. Muy difícilmente se va a saber quiénes son, pues digamos que igual nuestro estado, hacer un estado que no cuenta con muchos recursos para atender este tipo de situaciones. Yo veo difícil que Panamá vaya a invertir a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense unas grandes sumas para trasladar un equipo hacia la selva de Darién a tratar de identificar los cadáveres que se encuentran allí. Así que lo veo muy difícil, por tanto es muy posible que todo eso quede ahí. Entonces, exactamente eso, esta parte de la migración
en todo nuestro tiempo, es algo que se puede decir que no es nuevo. Esto siempre se ha dado en el continente, igual en África, a raíz de todos estos países de estados fallidos, las guerras civiles. Pero ¿por qué todavía a este tiempo no hay nada concreto de parte de Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos? Porque nunca se ha hecho algo para ponerle un control a esto y tener esa certeza de que son migrantes, tienen sus derechos, pero también los países y las personas que viven en diferentes lugares también tienen sus derechos, ¿no? Y estas personas ya se convierten en un problema en algún momento para muchas ciudades. Podemos hablar de la voluntad política. Si no se tiene voluntad política, ya sea por parte de los Estados miembros de estas organizaciones internacionales, difícilmente puede haber una unificación internacional o de la propia comunidad internacional con ese fin. Porque, reitero, hasta que no se solucionen los problemas que motivan la migración no va a dejar de existir. Por ejemplo, si hablamos de Haití, ¿qué ocurre en Haití? Bueno, en Haití lo que ocurre es que existe una excesiva corrupción que no permite que exista un Estado de Derecho. Hasta que esa situación no sea resuelta, los haitianos no van a tener razón suficiente para quedarse en su estado, porque viviendo allí no van a poder garantizar sus necesidades básicas. Hablemos de Cuba. Si hablamos de Cuba, ¿cuál es el problema que tiene Cuba? Bueno, podemos hablar del problema que tienen enfrentando al bloqueo en función de su estado comunista. Entonces podemos decir, ok, tendrá que erradicarse el comunismo en Cuba para que Estados Unidos levante el bloqueo, para que entonces Cuba pueda despegar económicamente y los cubanos ya no tengan la necesidad de emigrar, o puede ser viceversa, ¿no? Que Estados Unidos simplemente levante el bloqueo económico, difícilmente lo va a hacer, a fin de que a través del modelo político que mantiene Cuba pueda desarrollarse y así garantizar las necesidades básicas de su pueblo, que inviten a los propios cubanos a quedarse y no migrar. Algo está pasando en Cuba. Si hay tanta migración es porque el modelo económico político ya está desgastado. Nos podemos trasladar a cualquier país de África. En el caso de que hay muchos migrantes de Ghana o de Guinea, ¿qué está ocurriendo en Ghana? ¿Qué ocurre en Guinea? Que no permiten o motivan que las personas migren en vez de quedarse y hacer la vida en sus estados. Entonces, dependiendo de cada región o hemisferio en que se encuentren estos estados, se supone que cada organización internacional que atiende estos asuntos debería prestar la atención para erradicar estos problemas. Hasta que no se erradiquen estos problemas, vamos a seguir hablando de esta migración que va a pasar por la selva del Darién por muchos años. Profesor, y por lo menos en el tema de derechos humanos, yo estuve en el área Bajo Chiquito en febrero trabajando, y la situación es altamente, una cosa es que te lo digan y otra cosa es que tú lo veas. Las situaciones que pasan esos migrantes se ponen es lo más bajo que yo he visto en lo que puede ser la vida que puede llevar un ser humano allí, ¿sabes? Viven al aire libre, no tienen agua potable, en el mismo lugar donde sale la tubería de agua servida, allí mismo a orilla del río se bañan, se lavan los dientes, o sea, hacen sus necesidades allí mismo prácticamente. O sea, es una situación que vaya, o sea, en materia de derechos humanos, por eso yo pregunto, en materia de derechos humanos, tanto que se habla de este tema a nivel nacional y a nivel internacional, ¿cómo se le garantizan los derechos humanos a estas personas? Es muy difícil, toda vez que todos los derechos humanos son inherentes a todos, indistintamente de que si eres nacional o si eres extranjero, da igual en el lugar o en el espacio geográfico donde tú te encuentres, los derechos humanos siempre van a estar contigo. Eso es un asunto. Eso es lo que podemos encontrar en el derecho, eso es lo que podemos encontrar en los tratados internacionales, en nuestra constitución, en nuestras leyes nacionales. Eso lo podemos encontrar leyendo en todos estos instrumentos normativos. Pero de allí a llevarlo a la práctica va a depender entonces de la capacidad que tenga el Estado. Si somos un Estado tercermundista que ni siquiera podemos garantizar agua potable en toda la ciudad de Panamá, ¿cómo vamos a solucionar
solucionar los problemas de migrantes a kilómetros de nuestra ciudad capital. Entonces aquí entra en un tema del deber de garantizar y respetar consagrado en los instrumentos internacionales. Hablando específicamente de la Convención Americana de Derechos Humanos, revisamos el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana, habla de la obligatoriedad de los estados de garantizar y respetar el cumplimiento de todos los derechos humanos. Ahora bien, hay una situación y es que el compromiso es una cosa y lo que realmente el Estado puede hacer atendiendo a sus capacidades puede ser una realidad totalmente diferente. Profesor, de repente, bueno, yo en conversaciones con amigos y familiares, siempre recamos en lo mismo. Los derechos humanos de esta gente son vulnerados completamente de todo punto de vista. Pero me acuerdo bien de unas palabras de un primo que me decía, pero ¿por qué no los regresan a sus países? ¿Por qué no los regresan a su país de origen? O sea, esto, ¿por qué no puede ser uno de los paliativos, ¿no? Es muy sencillo. La respuesta a ello es muy sencilla. Si a nosotros nos cuesta 20 millones anuales darle comida y traslado, ¿cuánto nos costará en dólares pagar un pasaje de avión a cada haitiano que se encuentre en Darién? ¿Cuánto le costará al Estado panameño en pasaje de avión en repatriar a cada cubano que se encuentre en Darién? ¿Cuánto le costará al Estado panameño en dólares llevar a ese africano a Ghana? ¿Cuánto le costará al Estado panameño en dólares llevar a ese migrante de Guinea al África? Son temas meramente económicos. Es allí el asunto. O sea, sale demasiado caro, es muy costoso iniciar un proceso de repatriación a todos estos migrantes. Al margen que recuerda que si va a iniciar este proceso de repatriación, ya entramos en el ámbito del derecho. Tiene que darse un proceso en el cual esa persona tiene que ser notificada y esa persona va a tener derecho a un abogado y a interponer todos los recursos y acciones legales que le permita la ley panameña. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, ahorita mismo que son, digamos que vamos a tirar números, podemos hablar que ahorita mismo sean 5.000 haitianos que hay en Darién? Que a esos 5.000 haitianos se le inicie el proceso administrativo de repatriación. Que de esos 5.000 haitianos todos se opongan a la repatriación. Que luego entonces, aún fallando en primera instancia en contra de ellos, presenten una apelación. Y luego van a presentar amparos ante la Corte Suprema de Justicia. Nuestro sistema colapsaría más de lo que ya está. Así que entrar en repatriarlos sería una medida muy costosa. Muy costosa, y a eso se debe que ni Colombia, ni Panamá, ni Costa Rica, ni Nicaragua, ni El Salvador, ni Guatemala, ni Honduras lo hacen. Simplemente buscan los paliativos. ¿Cuáles son los paliativos? Bueno, démosle permiso, los salvoconductos para que pasen de una frontera a otra y que lleguen allá a Estados Unidos y que ellos allá resuelvan su problema. Wow. Es interesante lo que usted dice, porque nunca me habían explicado ese tema. Prácticamente los países de Centroamérica, incluido Panamá, están, como se dice, poniendo curitas al problema, porque es un problema de todo el continente y al final estamos como en el medio de toda esta situación. Pero, profesor, además de eso, con lo que usted menciona, hay una situación. También esto que usted explicó ahorita, de que es muy costoso repatriarlos o deportarlos, no sé cuál sea el término correcto. Esto también aplica para aquellos colombianos, venezolanos y de otras nacionalidades que sí llegan aquí vía avión como turistas y permanecen ilegalmente. Bien, y fíjate que eso que tú mencionas lo podemos conectar con este asunto que está pasando actualmente. Hoy son los haitianos y los cubanos. ¿Con qué moral el Estado panameño podría entonces negarle la entrada al territorio nacional a nacionales o migrantes de cualquier otro estado? Piensa que esto es un tema muy peligroso, porque se está vendiendo, por lo menos así lo entiendo yo. Yo entiendo con estas medidas que están tomando en que se está invitando a la migración. El mensaje que están mandando a través de estas medidas paliativas
que son, le damos salvoconducto y lo llevamos de frontera a frontera en buses, ahí estás invitando a la migración. ¿Qué mensaje van a entender ellos? ¿Qué mensaje están enviando? Bueno, aquí solamente tenemos que garantizar cruzar el tapón del Darién. Después que crucemos el tapón del Darién, vamos a tener garantizado desayuno, almuerzo y cena porque el Estado panameño lo va a pagar, y el Estado panameño es muy probable que nos pague el bus desde Darién hasta Paso Canoas. Y así Costa Rica va a hacer lo mismo. Y después Nicaragua va a hacer lo mismo. Es muy, muy, muy peligroso el mensaje que quizás podemos estar enviando. Entonces, volviendo al punto de la repatriación o la deportación, dependiendo el caso que se da con las demás nacionalidades, efectivamente, por eso es que cuando un migrante llega a Panamá o un turista, siempre se le pide que tiene que tener un pasaje de vuelta, porque en caso tal de que exista la situación de que existe una deportación, quizás podría el Estado negociar con la aerolínea con la cual él ya tenía un pasaje pago su devolución a su territorio. Y si no, bueno, le tocará a nosotros los contribuyentes poner nuestra cuota para que ellos puedan ser enviados a sus países de origen. Lo último que yo pude ver, profesor, fue lo que pasó en el lado colombiano, donde, o sea, llegaron por montones y la gente sin medidas sanitarias ponían puestos de comida, sacaban a gente de sus cuartos para hacer a los migrantes porque muchos pagaban en dólares, o sea, todo eso. Entonces, lo que usted dice es sumarse a lo que usted dice. O sea, Panamá invita a esos migrantes con permisos ilegales, pueden tener todos sus derechos, pero son ilegales, con esto de decir, bueno, pueden pasar 650 por día. Entonces, van a pasar 650 por día, pero van a seguir llegando 15.000. Va a ser indefinido. Entonces, cerrar la frontera no sería un paliativo, como dice Polanco, no ponerle curita a la represa que se está resquebrajando y en cualquier momento quedamos aquí flotando en gente que no sabemos dónde viene. Sí, dos temas con lo que acabas de mencionar. Uno, en la región de Necoclí, que es el municipio en donde se acumuló la cantidad gigantesca de migrantes, llegaron a ser 12.000 migrantes. Ese poblado está feliz. Ellos están celebrando la migración masiva de haitianos y cubanos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros somos un pueblo pobre, pero estas migraciones han hecho que el dólar circule en esta área. Y eso obviamente de manera indirecta a quien beneficia, al propio Estado colombiano. Entonces hay que sentarse a negociar bien este asunto, porque es muy sospechoso de que entren migrantes a Colombia y ellos no hayan identificado de dónde salen tantos migrantes, no hayan identificado cuáles son las redes de trata de blanca que están trayendo estos haitianos, ya sea desde el Ecuador o de cualquier otro estado fronterizo con Colombia, o si es que llegan directamente a Colombia. Es un tema que hay que prestarle muchísima atención y a mi criterio es muy sospechoso. No saben de dónde vienen. Con la inteligencia que maneja Colombia, decir que no han logrado identificar cuáles son estas redes es una versión que por lo menos yo no me creo. Y básicamente nos dejan el problema a nosotros, profesor. Exacto. Que llegan acá y se estacionan aquí esperando que le den el pase hacia los países. Exacto. Yo creo que puede ser Relaciones Exteriores que debe estar más pendiente a esto, ¿no? Ese gran problema que siempre ha tenido históricamente Panamá. Nuestro servicio exterior siempre ha sido, a excepto de la época militar. Si hay algo que hay que destacar de la época militar, de la dictadura del 68 al 89, era que existía un muy buen cuerpo diplomático. Eran muy buenos haciendo el lobby internacional. Pero desde la llamada época democrática a nuestros días, nuestro sistema de relaciones exteriores o nuestros cuerpos diplomáticos son utilizados más como un botín político que teniendo expertos en la materia que vayan a hacer un trabajo por el bienestar de nuestro país. Y con el tema de cerrar la frontera, no es lo que acá mencioné, o sea, eso no es una postura descabellada.
De hecho, podría servir como una medida de disuasión para el propio Colombia. Bueno, vamos a situar a nuestro Senapron en la frontera. Nadie pasa. Vamos a ver entonces quién va a aguantar más. ¿Aguantará Colombia con esos migrantes en Necoclí? ¿O nosotros entonces nos vamos a cansar de esperar en la frontera? Pueden ser medidas que puede tomar en cualquier momento el Estado panameño, y reitero, no es una idea descabellada, sino una situación real que se puede dar y con justa razón defendiendo obviamente nuestro interés nacional. Profesor, y añado a lo que usted mencionó hace un momento, así como Necoclí, del lado panameño también los indígenas de la comarca Emberá, donde está la comunidad de Bajo Chiquito, que es el primer pueblo donde llegan los migrantes, también están igualmente contentos por la llegada de los migrantes, porque es que ellos económicamente están muy bien. Allí hay tiendas, hay restaurantes, hay casas que hacen comida y les venden todos los enseres, todos los productos que necesitan los migrantes a ellos mismos. O sea, ellos mismos tienen ese negocio. Mire, ahí llegan a Bajo Chiquito, después de allí ellos llegaban a La Peñita. Y usted disculpe que me robe su espacio, pero para ampliar la idea, a un pueblo que se llama La Peñita. Ese pueblo de La Peñita ya lo eliminaron. Yo conversé con un señor que tenía un kiosco en La Peñita, donde ya no hay campamento de migrantes, ahora lo movieron a San Vicente y a otro sector. Y yo le decía, tú tenías un kiosco ahí y ahora ¿cuánto haces? Y que no, a veces hago como 5 o 10 dólares al día. Y que cuando estaban en los campamentos de migrantes, que a veces 300, 400, 500 dólares en un día. En un día. O sea, usted se imagina eso, un kiosco que vende, o sea, una tiendita pues, que vende productos así, alimentos secos, enlatados, sodas y jugo, bebidas, qué sé yo, arroz y ese tipo de cosas. Y aparte de eso, cada vez que llega un migrante allí, en el momento que yo estuve, el Estado, migración los registra, los anota, no sé qué, le hacen la verificación, le toman los datos y le dan una bolsa de comida. Así como le dan a las personas para el Panamá Solidario. Bueno, a cada familia de migrante le dan una bolsa de comida. Si el migrante viene solo, bueno, le toca una bolsa al solo, para que por lo menos los primeros días la pase bien, hasta que ellos puedan hacer la llamada a sus familiares en su país de origen y esos familiares les mandan dinero por estas empresas que reciben dinero. Entonces, ¿qué hacen? Sí. La persona en Darién, el residente en Darién, el Emberá, tiene el negocio de, bueno, yo te saco la plata de Western Union y te cobro un porcentaje. O sea, al final es una situación que también beneficia al pueblo, a los pueblos indígenas, a un sector también. Es una actividad económica que lucra, es lucrativa. Correcto. Entonces allí como Estado tenemos que ver el costo-beneficio. El costo-beneficio de ese sector de la sociedad. Porque si tú acostumbras a este sector de la sociedad a que dependan única y exclusivamente de ellos, también tienes que prepararlos para el día en que esa entrada ya no esté. Es como hablando, guardando las proporciones en nuestro país. Nuestra gallinita de los huevos de oro, por así decirlo, es el Canal de Panamá. Pero ¿qué ocurrirá en el Estado panameño cuando surja una competencia para el Canal de Panamá? Puede llegar el momento, quizás no sean los próximos 20 o 30 años, pero quizás de aquí a 50 o 60 años, tal vez vamos a tener alguna competencia en la región. ¿Estaríamos preparados entonces para suplir el déficit económico que tendríamos al no facturar la misma cantidad de dinero o de dólares por las entradas del canal? Entonces, por eso es que todo hay que hacerlo planificado. A esta población que se ha acostumbrado y de manera legal a realizar sus negocios, porque es una norma, ¿no?, de derecho que tú puedes realizar cualquier acto siempre y cuando no sea ilícito. Hasta que no sea ilícito, todo acto de comercio que tú realices, no hay ningún problema ni va a estar al margen de la ley. Pero tú también entonces tienes que preparar a esa población que se ha acostumbrado a tener esa entrada económica a que de la noche a la mañana no la vaya a tener. Entonces podría entonces desencadenar en un problema posterior, porque esas personas van entonces a tener que buscar otras entradas económicas. Y dada la cercanía que tienen con Colombia, el mayor productor o el lugar donde mayor hoja de coca se produce en la región, esperemos entonces que no se vayan por ese lado y provocan entonces otro problema mayor para el Estado. Teniendo en cuenta esto, profesor, antes hablábamos de paliativos,
además de cerrar fronteras, que para mí es el más efectivo de todo, ya que Colombia tome partido de lo que pasa, porque se puede decir que ellos son el grifo por donde pasa todo eso y llega a nuestro país. ¿Cuáles pueden ser, además de esto, un paliativo político del Estado panameño, decir, vamos a ponerle un fin a esto, ya no podemos más? 20 millones de dólares, que quizás hacen bastante falta. ¿Cuáles pueden ser estos controles, no? Sean imaginarios para frenar esto. Fíjate que puede existir con una sola llamada podríamos encontrar otro paliativo. Con una llamada que realice el gobierno de los Estados Unidos de América a Colombia, créeme que ellos entonces se activarían y ese grifo que tú mencionas que está abierto, ellos lo van a comenzar a cerrar. Estados Unidos de América tiene el poder político para resolver parte de este problema. Cuando hablo de parte del problema, específicamente el gigantesco flujo migratorio que hay en la región de Colombia sin ningún tipo de control. Con una llamada que realice el gobierno de Estados Unidos al Estado colombiano, créeme que entonces sí van a tomar este asunto en serio y sí van a poner a trabajar a su servicio de inteligencia para encontrar cuáles son esas redes de trata de blanca que traen esas personas o llevan esas personas a Colombia y la llevan hasta la frontera con Panamá. Entonces sería otro paliativo. Una llamada telefónica. No es tan costosa, no creo que demore mucho. Todas estas situaciones, pues en gran parte siempre van a depender de una voluntad política. Si la voluntad política existe, se puede hacer. Así es, profesor. Agradecemos la participación del profesor Emanuel Castro. Él es profesor de Derecho, experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos, que nos ha ilustrado bastante sobre el tema de la situación de los migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién para hacer ese tránsito por todo Centroamérica y llegar a Estados Unidos, que es su destino final, ¿no? Una situación que se va agravando en el tiempo porque cada vez van aumentando la cantidad de migrantes que llegan desde diferentes rincones del mundo, de Asia, de África, de Haití, de Cuba, de Venezuela, del mismo Colombia también a veces se aventuran. Así que es una situación que se está saliendo un poco de control porque no hay regulaciones establecidas en la ley al respecto. Se da de manera bastante improvisada. Entonces esta situación la estuvieron abordando recientemente las autoridades de relaciones exteriores de los diferentes países involucrados a nivel de Centroamérica, incluido Panamá, para tratar de llegar a un paliativo, ¿no?, que pueda mejorar esta situación. Así que le agradecemos la participación y antes de cerrar el programa, les recordamos pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @clicknoticioso en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook como Click Noticioso. Cualquier consulta, duda, sugerencia o crítica puede hacerla también a clicknoticioso507@gmail.com, nuestro correo electrónico. Así que por lo pronto despedimos el programa, recordándole que el próximo miércoles a la misma hora, 11 de la mañana, estaremos nuevamente en una emisión más de este programa Click Noticioso Radio a través de la emisora digital labuenaradiopanamá.com. Hasta la próxima. Saludos. Esto es Click Noticioso.